¿Sabías que en la década de los 70 y 80 era muy común que los jóvenes huyeran, como los adolescentes huyeran de sus casas? Como si escuchas o lees casos de aquella época, casi siempre las personas que desaparecían o se perdían, la policía asumía de que estos jóvenes simplemente se habían escapado, que eran jóvenes rebeldes que huían de casa y no se preocupaban en lo mínimo por investigar un poco más o indagar en qué pasó con este joven, simplemente lo asumían. En serio, no sabía eso. Porque si te pones a pensar, en aquella época estaba muy de moda la cultura hippie, como los jóvenes muchas veces protestaban en contra del estilo de vida de sus padres. Ujú. Entonces ellos decidían como huir y unirse a comunidades. Y muchas veces la forma de crianza en aquella época era muy diferente. Muchos jóvenes sufrían abuso, acoso por parte de sus padres, mucha violencia. Entonces a veces se hartaban y simplemente huían Ujú. como las leyes no los amparaban o como ese método de crianza era visto normal, así que técnicamente no había alguien que los ayudara y la única manera de escape era pues huir de casa. Sí, como los padres tomaron las cosas al extremo, entonces la reacción normal de un joven sería tomar el otro extremo. Exacto. El día de hoy vamos a hablar sobre un caso muy interesante. Esta información la saqué de un documental nuevo que salió en Netflix llamado Into the Fire, The Lost Daughter o Entre las llamas, la historia de la hija perdida. Así que estén conscientes de que vamos a hablar sobre temas delicados en el video de hoy, así que piensa en tu salud mental. Si sientes de que este tipo de temas te aturden y no puedes continuar, paso al video, respira un poco y vuelve más tarde y nos veremos tal vez en la próxima. Sin más que decir, vamos a comenzar con nuestro tema del día de hoy. Katy era una joven de 14 años. Ella no tenía una muy buena relación con su madre. Cada vez que argumentaban o tenían una pelea, su madre respondía de forma violenta, la golpeaba, la castigaba. Esto llevó a que este conflicto con su madre ella decidiera huir de casa. Así que durante 2 años ella vivió por su propia cuenta sola en las calles infelizmente cuando cumplió 16 años tuvo que regresar a casa al enterarse de que estaba embarazada. Katy relata que durante este tiempo, mientras ella estuvo fuera de casa, nadie la buscó, la policía no la buscó, sus padres no la buscaron. Obviamente ella fue una joven que huyó de casa, pero la policía tampoco se preocupó mucho por encontrarla. En este momento difícil de su vida, al enterarse de que estaba embarazada, pues decide regresar a casa, decide hacer las paces con su madre y decide pues tener a su bebé, completar el embarazo. La bebé pasan los 9 meses, la bebé nace. Ella intenta ser madre, intenta criar a la niña. No es fácil cuando eres una adolescente de 16 años. Técnicamente todavía eres una niña. Todavía estás creciendo, no has madurado Yo diría totalmente. que hay algunos de 20 que todavía son niños. Exacto. Entonces, imagínate los 16 años, especialmente en aquella época, pues ni siquiera has terminado tu escuela, no has terminado high school, tienes que hacerte cargo de una niña. A pesar de todas estas dificultades, Katy intentó ser una madre, intentó cuidar a su hija, hasta que llegó un momento que su madre, la mamá de ella, le dijo, oye, no sabes lo que estás haciendo, no eres capaz de cuidar a esta niña, así que lo mejor que puedes hacer es darla en adopción. Ujú. Katy intentaba como probarle a su mamá que estaba equivocada, pero ¿qué podía hacer una niña, una joven de 16 años, sin un trabajo estable, sin terminar sus estudios? ¿Cómo podía probarle a su madre que estaba equivocada y que realmente ella era capaz de criar una niña? Entonces, la madre de Katy le dijo que entre más rápido dieran a esta niña en adopción sería mejor, ya que es más fácil o adoptan más rápido a los bebés pequeños de meses que cuando ya son niños grandes. Así que Katy pensó en el futuro de su hija. Ella quería de que su hija tuviera un buen futuro y ella sentía en ese momento que no se lo podía dar. Ella quería que su hija fuera feliz, que estuviera en una buena familia, en un lugar estable. Así que toma la difícil decisión de dar en adopción a su hija a los 9 meses de edad. En aquel entonces ellos vivían en el estado de Virginia, ¿ok? Entonces Katy toma esta fuerte decisión y pierde los derechos o custodia total de su hija al dársela a una agencia de adopción para que ellos se encargaran de encontrar una buena familia a su hija. Los años pasan, Katy crece y conoce a Edward, un chico, ya eran adultos, decidieron casarse y un mes después de haberse casado, Katy le confiesa a su esposo
un poco sobre su pasado, le comenta lo que pasó cuando ella huyó de casa, salió embarazada, tuvo a su bebé y tuvo que darla en adopción. Su esposo fue muy comprensivo, él lo entendió, la apoyó en ese pasado doloroso que ella tenía y continúan con su vida. Ellos nunca tuvieron hijos. Después de ese episodio que ella tuvo en su adolescencia, decidió que no estaba preparada, no quería volver a pasar por esa experiencia. Después de que Katy da a la niña en adopción, pasan 35 años, ¿ok? 35 años después, Katy recibe una carta de parte de la agencia de adopción. Entonces, en ese momento, lo primero que viene a su mente es como que, wow, tal vez mi hija quiere contactarse conmigo. Tal vez ya ella quiere saber quién es su verdadera madre. Ella está un poco emocionada, como que, ok, finalmente está pasando. Tal vez es la oportunidad de que mi hija va a entrar en contacto conmigo después de todos estos años. Pero para su sorpresa, al leer cada vez y más la carta, queda totalmente helada al enterarse de que su hija lleva años desaparecida. 19 años, ¿verdad? Desaparecida, ¿verdad? Unos 21. 21, sí. Llevaba 21 años desaparecida. Resulta de que su hija había desaparecido a la edad de 14 años de edad. Como en el mismo temporada de edad, ¿verdad? Sí, básicamente fue a esa misma edad en la que cuando Katy huyó de casa a los 14 años, pues parece de que su hija desapareció a los 14 años de edad también. Se dice que también había huido de casa. Es lo que ella averiguó más tarde. Pero parece... Es lo que asumen. Es lo que asumieron. Entonces parece de que la policía se estaba contactando con ella por medio de la agencia de adopción porque querían una muestra de ADN de ella. Porque parece que habían encontrado unos restos de un cuerpo en un maizal cerca de la zona donde vivía su hija, ¿verdad? La hija que dio en adopción. Sí. Entonces parece que el cuerpo estaba en un avanzado estado de descomposición, pero necesitaban compararlo con el ADN de su madre biológica para saber realmente si eran los restos de esta chica o no. Porque no tenían ninguna otra evidencia, me imagino. No había ninguna otra evidencia, ya habían pasado muchos años. La chica desapareció cuando tenía 14 y ya habían pasado 21 años, así que ya era una mujer entre sus 30, sí, exactamente. Katy, lo más pronto posible, manda sus muestras de ADN a la policía para ayudar en el caso. Todo esto es un shock para ella, porque todo este tiempo ella pensaba de que su hija estaba bien, de que su hija estaba viviendo una buena vida, y al ella intentar preguntarle a la policía más detalles, pero ¿qué pasó? Porque ¿qué le pasó a mi hija? Ellos obviamente dijeron que no podían decirle nada. No le podían dar ningún tipo de información, ni siquiera cómo se llamaba la niña, cómo desapareció, cuáles eran las circunstancias o de siquiera detalles de quién fue la familia adoptiva de la chica. Así que, pues bueno, ella no se quedó de brazos cruzados, ella quería respuestas y quería ayudar de alguna manera porque ¿cómo era posible que su hija tenía 21 años desaparecida y ella ahora, hasta ahorita, era que se enteraba? Así que... Pero como con el de acuerdo era básicamente eso, el de acuerdo era que ella ya no tenía la responsabilidad, pero tampoco ninguno de... Sí, pero me imagino que hasta cierto punto tú te sientes culpable porque cuando das en adopción a un niño es con la esperanza de que este niño tenga una mejor vida, pero resulta de que algo malo le pasó. Entonces me imagino que tuvo ese cargo de conciencia y quería más respuestas, quería hacer algo, o me imagino que era lo menos que ella sentía que podía hacer. Así que ella investigó con un investigador privado y intentaron indagar más sobre quiénes fueron estas personas que adoptaron a su niña. Lo único que ella sabía de su hija al momento era que era una niña. Recuerda cómo se veía a los 9 meses de edad antes de darla en adopción. Recuerda su fecha de nacimiento. Así que lo primero que hacen es buscar en los datos del FBI en niños perdidos que compartieran la misma fecha de nacimiento que su hija. Y para su sorpresa, ellos pensaban que iba a ser una búsqueda muy exhaustiva, pero al primer intento, la primera persona en la lista que aparecía era una joven que se había perdido a sus 14 años de edad. Compartía la misma fecha de nacimiento que de la hija de Katy. Para su sorpresa, al verla, era el retrato de Katy cuando ella era adolescente. Era idéntica a ella. Yeah. Así que en cuanto ella la vio, ella dijo como, ok, es ella. Yo sé que esta es mi hija. O es muy probable que sea. Es muy probable. El nombre original que ella le dio a la niña cuando nació era Alexis,
pero cuando vio en el documento del FBI, vio que le habían dado el nombre de Andrea. Andrea, suena como Andrea en español. Vamos a llamarla Andrea para que sea más fácil narrar la historia de hoy, porque Andrea me confunde un poco, pero bueno. Bueno, básicamente al Katy haber confirmado de que en efecto esta chica podría ser su hija, lo que hizo fue tomar su nombre y su foto de los documentos del FBI y abrió una página de Facebook, como creó una comunidad que se llamaba Encontrando a Andrea Bowman. Bowman era el apellido que tenía. Andrea Michelle Bowman, para ser más específicos. ¿Ok? Entonces en esta comunidad ella intentó comunicarse con las personas locales, porque en el archivo del FBI ella también vio que ella se encontraba viviendo en el estado de Michigan. Y en el estado de Michigan fue donde se perdió, donde desapareció y donde fue reportada como desaparecida. Y poco a poco personas comenzaron a contactarla. Personas de la comunidad, personas que estudiaron con ella en high school, que la conocieron en vida, hasta que un día la contactó una persona clave. La contactó una prima de la familia adoptiva de Andrea, ¿ok? Esta mujer era prima de la madre adoptiva y le dio más información detallada de los nombres y de quiénes eran los padres o la familia que adoptó a Andrea. Así que ahora no solo tenía el nombre de Andrea, ahora tenía el nombre de sus padres. Estos eran Dennis Bowman y Brenda Bowman. Este matrimonio adoptó a Andrea porque se les estaba haciendo difícil tener hijos, ya lo habían intentado varias veces. Y curiosamente, unos años después de haber adoptado a Andrea, ellos por fin lograron concebir una bebé biológica. Así que Andrea tenía una hermanita. Todavía, como es solamente una hija biológica de sus padres adoptivos, ¿verdad? Sí, es la hija biológica de sus padres adoptivos, pero los testigos dicen que ella quiso a la niña como su hermana. Era su hermana, o sea, siempre la cuidó, siempre estuvo allí, o sea, no tenía ningún tipo de recelo hacia ella. Entonces, esta prima de la familia le comienza a proporcionar más información. La prima de la mamá adoptiva. Sí, la prima de la mamá adoptiva, de Brenda. Le proporciona toda esta información y Katy comienza a leer un poco sobre los testimonios de los padres la noche de la desaparición de Andrea. Y parece que aquella noche sus padres salieron, creo que el papá, Dennis, iba a llevar a Brenda a un lugar. Así que ellos deciden salen con la bebé y dejan a Andrea sola en casa, haciendo tarea. El papá, Dennis, deja a Brenda, su esposa, donde la tenía que dejar, y él regresa a casa con la bebé. Cuando llega a casa con la bebé, deja a la niña en su cuna, ya la niña estaba dormida, y él nota de que al llegar a casa la puerta no tenía seguro, no estaba trancada. Así que él entra, llama a Andrea, nadie responde, sube a su cuarto, está vacío, y nota de que no está su ropa, falta dinero, parece que se llevó dinero que ellos tenían ahorrado, y su ropa no estaba, y también checó que faltaban maletas o bolsos grandes que ellos usaban para viajar que tenían guardados en su depósito. Entonces inmediatamente él asume de que pues Andrea ha escapado o ha huido. Así que bueno, llama a la policía y la reporta como desaparecida. Si alguien hubiese entrado y la hubiese secuestrada o algo así, ¿verdad? No llevarían ropa de ella. Exacto. O si alguien robaría, como tomaría el dinero y ya para la cárcel. Sí, o sea, todo indicaba de que ella había escapado porque ella, como dices, no estaba su ropa, faltaba dinero, no había maletas. Y según los testigos y amigos de ella que se contactaron con Katy, ¿verdad? Le dijeron de que ella siempre fue una niña muy dulce. E incluso en las grabaciones de los testimonios de los padres que ella llegó a escuchar, desde que la adoptaron, fue la niña de sus ojos. Ella siempre fue una niña muy, muy obediente, muy amorosa, muy todo. Pero justamente cuando llegó a los 11, 12 años de edad, comenzó a ser bastante rebelde. Comenzó a escaparse de casa, comenzó a faltar a la escuela o comenzaba a sacar malas calificaciones. Por lo tanto, a la noche de la desaparición y el papá regresar a casa y ver de que las cosas de Andrea ya no estaban y que faltaba dinero, para él era como que, otra vez Andrea se escapó, o otro de las pataleadas o de las rebeldías de Andrea. Así de que él inmediatamente reportó a la policía. Y la policía comenzó a hacer búsquedas alrededor del lugar y inmediatamente la policía asumió de que, ok, bueno, esta es otra de sus escapadas, probablemente va a regresar pronto, simplemente vamos a esperar a que regrese. Pero no siento que no indagaron o no
preguntaron o hicieron las investigaciones necesarias, ¿sabes? Porque aunque el niño realmente haya escapado, debe haber un motivo por el que el niño o el joven haya escapado. ¿Qué está pasando en casa? Los padres la están tratando bien, hay abusos, hay maltrato. Como siempre hay un motivo si realmente el joven o el adolescente escapó. Pero debido al contexto de la época, los policías como que no le prestaban mucha atención a eso. E incluso algunos días después de la desaparición de Andrea, muchas personas o testigos le dijeron a la policía de que la habían visto en una tienda o que la vieron subiéndose en un auto con un hombre o que la vieron en un bar, lo cual también hizo más fuerte la teoría de que ella se había escapado. Resulta que pasan los días y Katy recibe los resultados de las pruebas de ADN. ¿Recuerdas al inicio de la historia de que originalmente la policía la contactó porque habían encontrado los restos de una chica en un maizal en la zona de Michigan? Resulta que los resultados salieron negativos y siempre no era la hija de ella, eran los restos de otra joven. Pero esto, más que desanimar a Katy, la animó más porque dijo, ok, entonces si esta no es mi hija, es posible que mi hija todavía siga viva y esté allá afuera y yo la quiero encontrar. Y esto la hace tener una determinación que dice, pues yo voy a ir hasta allá, hasta Michigan, y voy a investigar yo misma. Y bueno, aquí es donde nuestra historia da un giro inesperado, pues lo que estaba haciendo Katy era seguir buscando y contactando personas en la comunidad de Facebook, hasta que un día la contacta una joven, ya era una mujer, ¿no? Una joven mujer llamada Meta, y le dice de que ella también vivía en esa misma zona de Michigan donde vivía su hija Andrea. Y en el mismo año de la desaparición de Andrea, ella fue secuestrada. En este año, Mera tenía 6 años de edad. Entonces ella le había pedido permiso a su mamá para ir a la casa de una amiga a jugar. Curiosamente ella dice que su mamá le había dicho que no podía. Pero ella le insistió y le dijo, mamá, por favor, que quiero ir. Hasta que la mamá dijo, bueno, está bien, anda, pero me avisas cuando llegues. En el camino a la casa de su amiga, ella pasa por un puesto de gasolina. Cuando ella está en esa esquina del puesto de gasolina, viene un hombre y se estaciona al lado de ella. Él estaba en su camioneta, una camioneta roja. Y pues le dijo que él conocía a su mamá. Ya, yo conozco a tu mamá. Y yo le dije a ella de que te iba a llevar a ver a unos cachorritos. Así que ven conmigo, te voy a mostrar unos cachorritos. Y ella, pues una niña de 6 años, ingenua, ella dice, bueno, conoce a mi mamá. Así que se montó en el carro y se fue con este hombre. El hombre la lleva a las afueras de la ciudad, la lleva a un bosque. Enseguida cambia su semblante y comienza a agredir a la niña de la peor manera posible en la que un hombre la pudiera agredir. Ella está luchando por su vida, él la está ahorcando, pero lo que la salva y lo que permite que ella logre escapar es que el hombre escucha que unos perros se están acercando. Están ahí en el bosque, los perros se acercan y parece que había un campamento cerca de la zona donde él la estaba atacando a ella. Por lo tanto, al escuchar los perros, él pensó que gente se estaba acercando a la zona donde ellos estaban, así que él inmediatamente la dejó ahí tirada y salió corriendo. La niña, sin nada de ropa encima, salió corriendo y en la calle pidió ayuda a los carros que se acercaron y así fue como pudo sobrevivir y salir con vida de ese ataque horrible que marcó su infancia para siempre. Desde ese entonces, desde ese día del año 1989, ella quedó traumada y a medida de que iba creciendo, ella quiso buscar la identidad de su agresor. ¿Okay? Ella estuvo investigando como casos parecidos en la ciudad, investigando, buscando en internet, hasta que ya siendo adulta, ella se encontró con el caso de Andrea. Y al ver detalles sobre el caso de ella, se dio cuenta que tenía muchas similitudes. Ellas vivían en la misma zona, ella desapareció el mismo año en la que ella fue agredida. Y la ruta que generalmente Andrea tomaba para ir a la escuela o supuestamente que se había escapado era la misma zona que ella frecuentaba y la misma zona donde ella fue secuestrada. Entonces ella sentía de que de alguna manera su caso tal vez podía estar conectado con el de Andrea. Encontrarse con una foto de los padres de Andrea y ver la foto de Dennis Bowman, ella quedó petrificada. Porque al ver la cara de ese hombre, ella pudo reconocer al agresor que la atacó años atrás cuando ella tenía solo 6 añitos. Al ver el auto del papá de Andrea, ella pudo ver y reconoció el auto y esa fue la camioneta donde él se la llevó al bosque aquel día también. No, ¿en serio? Sí.
Eso sí no me lo está. O sea, sí, ella reconoció el auto, reconoció su rostro y cuando escuchó su voz, como en las interrogaciones o en entrevistas que le hacían, quedó totalmente petrificada porque pudo reconocer también la voz de su agresor. Así que ella estaba 100% segura de que Dennis Bowman, el padre de la niña desaparecida, fue el mismo hombre que la secuestró y la agredió en el pasado. Así que ella le dijo todo esto a Katy y ella le dijo, estoy segura de que él tuvo algo que ver con la desaparición de Andrea. Y esto cambia totalmente la perspectiva de Katy, ¿ok? Porque ella al principio estaba como que averiguando, ¿qué le pasó a su hija? ¿Está fuera? ¿Está viva? ¿De verdad se escapó? Ahora decir como, ok, algo le pasó realmente a Andrea y estoy segura de que su padre adoptivo tuvo algo que ver. Así que junto al investigador privado que ella había conseguido, consiguieron investigar los antecedentes criminales de este hombre. Y para su sorpresa, encontraron múltiples antecedentes de agresiones contra mujeres, niñas, adolescentes en el pasado. ¿En serio? Que incluso él estuvo en prisión, o sea, ya estaba casado con Brenda, ya había adoptado a Andrea. Ya Andrea en aquel entonces ella tendría como unos 9, 8 años y él estuvo durante esa temporada 1 año en prisión por el intento de terminación de vida de una joven adolescente y también de agresión, ya te imaginarás de qué. Incluso los jueces que evaluaron sus casos declararon de que él era un peligro para las mujeres. Y yo digo, ¿cómo dejas a un hombre libre con esos antecedentes? O que tú mismo digas de que es un peligro, ni siquiera para la sociedad, para las mujeres, y lo dejas libre vivir en casa con su esposa, su hija adoptiva y su hija biológica. Literal, 3 mujeres en casa. ¿Qué onda? Y como es sorprendente que como la agencia no... Como que la agencia no se dio cuenta. Yo creo que simplemente negligencia de la agencia, que no investigaron, o simplemente no les importó. Eso es lo que le indignaba a Katy, porque Katy confió en esta agencia, en darle a su hija para que su hija pudiera encontrar una buena vida con una buena familia. Entonces ella se contacta una vez más con las amigas de la escuela de Andrea y les comienzan a contar más detalles de las cosas que ellas atestiguaron cuando eran amigas. Ellas atestiguan de que múltiples veces cuando ellas visitaban la casa de Andrea, su papá, Dennis, peleaba con ella y no le importaba golpear a Andrea frente de sus amigas. Hubo un momento en el que ellas estaban comiendo, cenando en la mesa, y él se le acercó y le dio un golpe en la cara a Andrea, que la dejó totalmente desvanecida y la comenzó a golpear más fuerte frente de sus amigas. Y ellas notaron de que su mamá, Brenda, ella estaba observando todo y simplemente no hacía nada al respecto, simplemente seguía amamantando a la bebé o simplemente fingiendo de que lo que estaba pasando a su lado no estaba pasando y no intervenía. Era como que si Dennis tenía el control en esa casa. No se sabe si Brenda le tenía miedo a él o simplemente no le importaba lo que le hiciera a su hija adoptiva Andrea. A medida que pasaban los días y los meses, estas agresiones se hicieron más y más fuertes, al punto de que Andrea se escapaba de su casa y se escondía en la casa de sus amigas. Más específicamente en el closet de sus armarios. Ella se escondía allí, escondiéndose de sus papás, y sus amigas como que la apoyaban de cierta manera, como que le guardaban comida que sobraba de la cena y se las llevaba al cuarto para que su amiga comiera. Entonces realmente sus amigas la apoyaron bastante en ese tiempo difícil. Andrea se fue abriendo un poquito más con sus amigas y les fue confesando más cosas, hasta el punto de que les dijo que no solamente son los golpes que me da mi padre, hay otras cosas. El padre de Andrea, Dennis, entraba en las noches a la habitación de Andrea y la obligaba a hacer cosas que ella no quería, y pues la agredía de la peor manera que un padre puede agredir a una hija. Alrededor de la edad de los 11, 12 años, justamente en aquella edad que los padres decían que se volvió rebelde y que comenzó a comportarse de una manera irracional, pues podemos ver exactamente aquí la raíz del problema. Así que el día siguiente de Andrea haberle confesado esto a sus amigas la animaron a ir y hablar con el director de la escuela y acusar a sus padres y decir algo, porque no podía quedarse callada. Y me sorprende que en esta historia las adolescentes, las niñas, las amigas de esta chica fueron más cuerdas y sensatas que los adultos que estaban alrededor de esta niña. Entonces el director reporta esto a la policía
Pero en aquel entonces, la manera en que la policía trabajaba era que en vez de interrogar al joven solo para saber qué era lo que había pasado, llamaban a los padres y ponían al adolescente o al niño o al joven confrontar a sus padres directamente y básicamente los sentaban frente a frente y les decían, ok, habla, ¿qué fue lo que pasó? Obviamente... Qué situación tan terrible. No, porque ninguna persona haría nada. O sea, especialmente un niño, un joven que es abusado por sus padres, sufre violencia, al tener a sus padres al frente, obviamente van a decir como que no pasó nada. Tristemente esto fue lo que pasó con Andrea. Ella tuvo que estar sentada al frente de sus padres, intentó hablar al principio, pero sus papás decían que eso eran puras mentiras de ella, especialmente Dennis, él decía que eso eran mentiras, que dijera la verdad, que porque estaba mintiendo. Y como que Brenda, la madre adoptiva, ella creía todo lo que decía Dennis sin cuestionarlo. Entonces ella le decía, pero entonces ¿por qué estás mintiendo? Sabes que esto puede meter en problemas a tu papá. Hasta que llegó al punto en que ella simplemente dijo, sí, disculpen, tienen razón, mentí, y se quedó callada. Así que tristemente ese día no llegaron a nada. Pero es que no entiendo cómo un policía, haciendo una revisada al historial de este hombre, es difícil no creerle a su hija adoptiva cuando lo está acusando de algo así, ¿sabes? Exacto, hay tanta historia de que este compadre está mal. Pero exacto, entonces hubo mucha negligencia por parte de la policía, sinceramente. Así que simplemente las cosas se quedaron así. Andrea siguió soportando abusos en su casa, maltratos, y sus amigas le decían como, ¿por qué entonces no huyes? No te vas porque, o sea, es lo mejor que puedes hacer. Y ella les confesó de que no quería dejar a su hermanita sola con su padre, porque al ya ella no estar en casa, probablemente todo el abuso pasaría a su hermanita menor, que ella no quería que eso pasara. Y pues bueno, cada vez más Katy estaba más y más indignada al enterarse de todos los detalles y todas las cosas por las que su hija tuvo que pasar con esta familia. Así que lo que ella hizo fue seguir investigando con el investigador privado que ella contrató. Y comenzaron a investigar un poco más a los alrededores de la casa de los Bowman, ¿ok? Y algo que le llamó la atención a ellos y que les hizo ruido es que justamente unos meses después de la desaparición de Andrea, los Bowman deciden vender la casa y mudarse a otra propiedad en otro vecindario. ¿Por qué te mudarías mientras tu hija está desaparecida? ¿Qué pasa si regresa y ya no los encuentra? Entonces Katy y el investigador privado comenzaron a revisar los alrededores con unos drones, comenzaron a checar las fotos en el Google Maps y Katy se dio cuenta de que en el jardín trasero de la casa había como algo enterrado. Era muy difícil de distinguir desde lejos por las fotos, pero se veía como un cuadrado, podría ser una puerta, pero ella notaba de que cada año en las fotos de Google Maps como que iban tapándolo más y tapándolo más. Entonces esa esquinita, ese pedacito del lugar del jardín a ella le llamaba la atención. Ella le dijo a la policía que ella no tenía duda de que su hija ya no estaba viva, que Dennis Bowman le había hecho algo y que ella estaba segura de que su hija estaba enterrada en esa parte del jardín de la casa de los Bowman. Entonces ella comenzó una campaña viral en Facebook acusando a Dennis Bowman de haberle hecho algo a Andrea y que el cuerpo de Andrea se encontraba en el jardín de la casa de ellos. Y ella exhaustivamente comenzó a hacer esta campaña, los llamaba por teléfono, los confrontaba en persona, al punto de que los Bowman comenzaron a contactar a la policía diciendo de que Katy los estaba acosando y que los estaba acusando de cosas falsas. Esto llegó al punto de que la policía tuvo que decirle a Katy que se calmara un poco, que sí, ellos querían ayudarla con la investigación, estaban más que dispuestos a ayudarla, pero necesitaban de que se calmara un poco para que no entorpeciera la investigación, ¿no? Hasta que un día, para la sorpresa de todos, Katy recibe una llamada de Meta, la chica que la ayudó a desenmascarar al Dennis Bowman desde el principio, y le dicen que ha sido arrestado. Katy se emociona porque dice como por fin lo agarraron, pero Meta le dice que nadie sabe cuáles son los cargos que le pusieron, que solamente le dijeron que lo habían arrestado, pero no sabían por qué. Entonces, cuando ya la policía da las declaraciones, para la sorpresa y el shock de todos, lo habían arrestado por terminar con la vida de una joven mujer, esposa de un integrante del Navy, de las Fuerzas Navales de Estados Unidos, por allá en los años 1980. Así que lo arrestaron por terminar con la vida de esta mujer
en el estado de Virginia, hace años atrás, un caso que no tenía nada que ver con el caso de Andrea, ¿ok? Pero por lo menos lo tenía. Como un patrón de su comportamiento. Sí. Vamos a decir que Katy estaba un poquito decepcionada de que no lo arrestaron por el caso de su hija, pero estaba contenta de que lo tenían y esto demostraba las actitudes que él tenía y que realmente era un hombre peligroso, y esto solamente demostraba más todavía de que él pudo haberle hecho algo a Andrea. Así que la policía estuvo interrogándolo por semanas para que intentara confesar o diera más detalles sobre qué fue lo que realmente pasó con su hija Andrea. Al final, Dennis por fin se quiebra y admite haberle hecho daño y haber terminado con la vida de la mujer en Virginia, pero todavía seguía negando su participación sobre Andrea. Él decía que ella se escapó, que no sabía nada de lo que le había pasado. Hasta que un día también finalmente se quiebra y le dice a la policía la siguiente versión. Supuestamente, Dennis dice de que aquella noche, cuando dejó a Brenda en el lugar donde ella tenía que estar y regresó a casa con la bebé, al dejar a la bebé en la cuna, ella sube a la habitación de Andrea y ve que Andrea está haciendo maletas y él le pregunta, ¿qué estás haciendo? Y ella le dice, pues me voy de aquí, me voy a ir y le voy a decir a todo el mundo lo que me has hecho y ya no voy a negarlo, voy a decirle a la policía lo que me has hecho todos estos años. Entonces Dennis se molesta, se altera y la golpea. Este golpe supuestamente hace que ella caiga por las escaleras y se golpee el cuello. A él acercarse a ella, nota que tiene el cuello totalmente roto y le checa el pulso y dice que ya no tenía nada de pulso. Supuestamente después de esto, él viene y esconde el cuerpo de Andrea porque tiene miedo de volver a la cárcel, porque él ya sabe los historiales que ha tenido, que nadie le va a creer de que Andrea murió por accidente. Entonces lo que hace es que esconde el cuerpo y lo tiene en el sótano de su casa por días. Él la tiene allí por unos días mientras piensa cómo esconder el cuerpo o qué hacer con ella. Así que lo que hace es que la esconde en un barril metálico de desechos. Y para que pudiera entrar tuvo que retirar las piernas del cuerpo de ella, prácticamente en dos partes, para poder entrar en el barril. Cerró el barril y supuestamente dice que dejó el barril al lado de la basura de sus vecinos y que al día siguiente el camión de la basura pasó y ya no estaba el barril. O sea que supuestamente el barril se lo llevó el camión de basura y ya de ahí él pues no supo más del paradero del cuerpo de Andrea. Pero luego le dijo a su esposa Brenda de que no, que realmente él no la había tirado a la basura, que él la había enterrado en un lugar específico, un entierro digno, un entierro bonito, que su cuerpo estaba bien. Como que le dijo eso a Brenda para calmarla un poco, porque bueno, al Brenda enterarse de esta confesión de Dennis, ella estaba como negándolo, diciéndole como que no admitas nada, no, ¿por qué admites algo que no has hecho? Yo te amo. O sea, todavía como que queriendo negar. Sí, exacto. Ella no quería aceptar lo que su esposo había hecho y aunque él lo estuviera confesando, ella todavía mentalmente lo negaba. Pero entonces la policía lo comienza a presionar y le dice de que diga entonces cuál es la versión definitiva y dónde está el cuerpo de Andrea, ¿ok? Pero Dennis se niega a admitirlo. Él dice que les va a dar varias versiones y que ellos tienen que averiguar cuál es la verdadera. Chuta, este compadre, no puedes... Ay. Y es que piénsalo, él no perdía nada con simplemente decir dónde estaba el cuerpo. Digamos que Brenda comienza a tener un poco de remordimiento y no puede dormir, tiene pesadillas y le ruega a Dennis, por favor dime, ¿dónde está el cuerpo de Andrea? Y bueno, esto me parece súper retorcido. Y ella todavía le dice como, no importa lo que hayas hecho, no importa lo que haya pasado, yo siempre te voy a amar. ¿Cómo puedes seguir al lado de un hombre después de tantas cosas horribles que ha hecho y todavía decirle que lo amas? Un día, una mañana finalmente, Dennis llama a su esposa Brenda desde la cárcel y le confiesa dónde escondió el cuerpo de Andrea. Y dice que todo este tiempo tuvo el cuerpo de Andrea en el jardín de la casa de ellos, en la parte trasera. Justamente esa parte donde la mamá real está viendo, ¿verdad? Sí, donde justamente es el lugar que la mamá biológica tenía esa corazonada, ese presentimiento, ¿ok?
Pero Brenda estaba confundida porque ella decía, ¿cómo es posible que está en nuestra nueva casa si Andrea desapareció cuando vivíamos en la otra? Entonces básicamente él dijo de que la versión del barril era real, como que sí, él metió a Andrea en el barril en la casa original y la tuvo todo ese tiempo en el barril. Cuando se mudaron a la nueva casa, él se llevó el barril en el camión de mudanza. O sea, nadie se dio cuenta, nadie le pegó el olor. O sea, eso a mí no me entra en la cabeza, pero ok. No. En la mudanza él se llevó el barril. Y cuando llegaron a la nueva casa, él enterró el barril en el jardín y lo tuvo ahí escondido durante todos estos años. Pero digo, ¿hasta qué punto realmente Brenda no sabía? ¿O hasta qué punto realmente Brenda no se dio cuenta? Y no me refiero tanto a la desaparición de Andrea, me refiero también años atrás a las agresiones y a los abusos. Como las señales siempre estuvieron allí. Ella siempre supo del comportamiento erróneo de su esposo y al su hija decirle de que ella estaba sufriendo estos abusos, ella no hizo nada al respecto y prefirió creerle a su esposo y decir de que su hija estaba diciendo mentiras. Entonces, ¿hasta qué punto realmente Brenda creía que su esposo era inocente o creía que él no le había hecho nada a Andrea? El punto es de que finalmente, después de tantos años luchando, consiguen justicia para Andrea. Una vez de que Dennis da estas declaraciones, la policía va inmediatamente al jardín de los Bowman y hacen una búsqueda exhaustiva hasta que por fin, efectivamente, encuentran el barril. Dentro del barril encuentran varias bolsas con los restos de Andrea distribuidos. Y también estaba mezclado con basura. Yo creo que lo mezcló con basura como para disimular el olor o que si alguien llegaba a encontrar el barril fuera difícil de distinguir los restos porque estaba todo mezclado con la basura. Pero pudieron recuperarlos, ¿ok? Hacen una vez más una muestra de ADN, una prueba de ADN con las muestras de Katy y logran confirmar que efectivamente esos restos le pertenecían a Andrea y ella nunca escapó de casa. Desde aquella noche de 1989, ella pues perdió la vida. Y pues es difícil demostrar realmente qué fue lo que pasó. La autopsia no pudo dar muchos detalles porque ya el cuerpo estaba hasta los huesos. Era muy difícil obtener más información. Así que simplemente tuvieron que quedarse con la versión de Dennis de que se cayó por accidente por las escaleras. Lo bueno aquí es que por fin Katy, la madre biológica de Andrea, pudo cerrar este capítulo de su vida, pudo hacerle justicia a su hija y de alguna manera sanar un poquito todas estas heridas, ¿no?, que ocasionaron este caso. Dennis Bowman fue sentenciado a 2 cadenas perpetuas, uno por la chica Caitlin que le quitó la vida en Virginia y otro por su hija adoptiva Andrea. En la cárcel, Dennis confesó muchos más crímenes atroces contra mujeres y niñas que hizo en el pasado. Irónicamente, en cuanto a Meta, cuando la policía le preguntó sobre el caso de ella, él siempre lo negó y nunca lo admitió. Hasta el día de hoy, Meta afirma de que él fue su agresor, pero por falta de pruebas no se le pudo condenar en contra. ¿Cuáles son sus opiniones? Los leo aquí abajo en los comentarios y nos vemos en un próximo video. Bye bye.